Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de resistencia de materiales, donde estaremos resolviendo un ejercicio práctico del tema de uniones roblonadas. Nuestro ejercicio nos indica que nosotros disponemos de este sistema de placas, una placa principal con sus dos cubreplacas, las cuales van a estar soportadas por estas tres hileras de roblones y soportando una carga P. En cuanto a las dimensiones de las placas, podemos decir que los espesores van a ser de 1 centímetro y de 0.8 centímetros. Y la disposición que nosotros tendríamos en planta sería de este estilo, una disposición en la cual tendríamos un total de 6 reblones. Finalmente nos indican que el espesor, el ancho de la placa principal ha de ser de 45 centímetros. Nos indican que el diámetro de los reblones ha de ser de 1.2 centímetros y las características del material a emplearse va a tener un esfuerzo de tensión admisible de 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado, un esfuerzo cortante admisible de 1.500 kilogramos por centímetro cuadrado y un esfuerzo de aplastamiento de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que el problema nos pide es determinar cuál va a ser el valor de la carga P máxima que puede llegar a efectuarse sobre nuestra unión sin que exista ningún tipo de falla. El primer tipo de falla que vamos a estudiar será el de la falla por cortante. En el video de la parte teórica habíamos indicado que el esfuerzo cortante en este tipo de uniones puede ser calculado mediante esta expresión, indicando que va a ser la carga P en la unión dividido entre el número de áreas de corte que tenemos por el número de roblones y multiplicado por el área de cada uno de esos, es decir, pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. De esta expresión fácilmente nosotros podríamos despejar el valor de la carga P, indicando que va a ser igual al esfuerzo cortante por el número de áreas de corte en cada roblón multiplicado por el número de roblones y multiplicado por el área de cada roblón, es decir, pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. Podemos indicar que este esfuerzo cortante, tenemos de dato, tiene un valor de 1.500 kilogramos por centímetro cuadrado. El número de áreas de corte será un total de 2 áreas de corte, es decir, una área acá y otra área acá para cada uno de nuestros roblones. El diámetro de los roblones será de 1.2 centímetros. Con todos estos datos entonces podemos ya realizar el cálculo de la carga P que podemos llegar a soportar. Esta carga P va a ser igual a nuestro valor de esfuerzo cortante que, como habíamos dicho, tendría un valor de 1.500 multiplicado por el número de áreas de corte, que va a ser 2 por cada roblón, el número de roblones 6, y multiplicado por el área de cada una de esas áreas de corte, es decir, pi cuartos por 1.2 elevado al cuadrado. Es de esta forma entonces que podemos determinar el valor de una primera carga P límite, una carga P1, que va a ser igual a 20.357.52 kilogramos. También vamos a requerir cuáles van a ser la resistencia de los roblones a cortante simple y a cortante doble. Para eso podemos indicar que la resistencia a cortante simple de los roblones va a ser igual a la carga P por cortante que podemos llegar a efectuar, es decir, 20.357.52 dividido entre cuántas áreas tenemos a cortante simple. Esas áreas sería el número de roblones por el número de áreas de cortes que tenemos en cada uno de esos, es decir, un total de 12, 6 por 2. Y es de esta forma que encontraríamos una resistencia cortante simple de 1.696.46 kilogramos. Lo mismo para la resistencia a esfuerzo cortante doble. La resistencia a esfuerzo cortante doble va a ser igual a la carga que nosotros estamos manejando de 20.357.52, es la carga última que podemos generar por corte, dividido entre el número de áreas que van a estar soportando cortante doble. En este caso van a ser 6 elementos, 6 roblones. Esto será igual entonces a una resistencia por cortante doble de 3.392.92 kilogramos por cada uno de nuestros roblones. El siguiente tipo de falla que nosotros tenemos será el de falla por aplastamiento.
Podemos calcular el esfuerzo por aplastamiento mediante esta expresión, indicando que el esfuerzo por aplastamiento va a ser igual a la carga P dividido entre el número de roblones y multiplicado por el diámetro del roblón por el espesor de la placa en análisis. Entonces es importante que nosotros verifiquemos esta falla por aplastamiento tanto en nuestra placa principal como en las cubreplacas de los extremos. Para esto entonces voy a iniciar con la placa principal. En cuanto a la placa principal, nosotros podemos recordar que la carga que estamos registrando va a ser la carga total, es decir, la carga P, ¿no? Esta carga P se va a efectuar sobre un espesor de 1 centímetro. Habiendo explicado esto entonces, yo puedo decir que nuestra carga P va a ser igual al esfuerzo de aplastamiento por el número de roblones, por el diámetro, por el espesor. Entonces puedo indicar que nuestra carga P va a ser igual al esfuerzo de aplastamiento que estamos manejando como valor admisible, un valor de 2000, multiplicado por el número de roblones, que tendríamos un total de 6 sobre la placa principal. Y en cuanto a el diámetro, un valor de 1.2 multiplicado por el espesor de la placa principal de 1 centímetro. Es de esta forma que encontraríamos un segundo valor de carga P que podríamos llegar a generar por aplastamiento en la placa principal, con un valor de 14.400 kilogramos. Vamos a realizar el mismo procedimiento para los cubreplacas, las placas que se encuentran a los costados. El detalle que aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta es que en el caso de las placas que se encuentran a los costados ya no van a soportar una carga P, sino que van a estar soportando una carga P medios cada una de ellas con un espesor de 0.8 centímetros. Habiendo explicado esto, entonces nosotros podemos indicar que de esta expresión, de la expresión anotada con amarillo, podemos despejar la carga P como una carga de P medios. Entonces voy a decir que la carga P medios va a ser igual al esfuerzo de aplastamiento por el número de roblones, por el diámetro, por el espesor de la placa. ¿Ok? Entonces, si despejo de acá P, voy a decir que P sería igual a 2 veces el esfuerzo de aplastamiento de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. El número de roblones que están sobre una de las cubreplacas va a ser 6. Esto multiplicado por el diámetro de 1.2 y por el espesor de la cubreplaca de 0.8 centímetros. Es de esta forma entonces que tenemos nuestra carga P, una carga P3 que va a tener un valor de 23.040 kilogramos. Y al igual como nosotros habíamos calculado la resistencia de los roblones para cortante simple y para cortante doble, también tenemos que calcular la resistencia que nosotros tendríamos para nuestro esfuerzo de aplastamiento en la placa principal, que va a ser igual a el valor que nosotros teníamos de P de 14.400 kilogramos por centímetro cuadrado, dividido entre el número de roblones que tendríamos sobre la placa principal, un total de 6. De esta forma entonces obtendríamos que la resistencia de aplastamiento de cada uno de estos roblones en la placa principal va a ser de 2.400 kilogramos. Mientras que para nuestra siguiente placa diríamos que la resistencia que tenemos por aplastamiento en las cubreplacas va a ser igual a nuestro valor de 23.040 dividido entre el número de roblones 6, obteniendo así una resistencia de 3.840 kilogramos por cada uno de los roblones para aplastamiento sobre la cubreplaca. El tercer tipo de falla que tenemos que analizar será la falla por tensión. Para esto recordemos que la geometría, la disposición que teníamos de nuestros roblones era de ese estilo. Teníamos nuestra plaquita, los puntos de inicio y final de las placas, donde manejábamos estos roblones de esta manera. Un total de 6 roblones dispuestos en estas 3 filitas. 1, 2 y 3. La unión, como recordaremos, se encuentra soportando una carga total P. Para realizar el análisis de la falla por tensión, nosotros tenemos que considerar qué líneas de falla van a ser las que consideraremos. Estas líneas de falla tienen que ser trazadas
en aquellas posiciones donde tengamos una menor sección transversal, es decir, aquellos lugares donde tengamos agujeros generados por los roblones. Voy a indicar entonces estas secciones como la sección 1.1, la sección 2.2 y nuestra sección 3.3. Para cada una de estas secciones nosotros tenemos que realizar el cálculo de nuestra carga P y también para cada una de las placas, para la placa principal y para las cubreplacas. Habiendo indicado esto, entonces nosotros vamos a bajar un poquito y voy a indicar que empezaré el análisis para la placa principal. En cuanto a nuestra placa principal, voy a comenzar con la sección 1.1. Indicando que el esfuerzo de tensión puede ser calculado como nuestra carga P dividido entre el espesor que estamos manejando multiplicado por el ancho menos el número de roblones en la fila multiplicado por el diámetro más 0.32. ¿Ok? Ahora, de aquí nosotros podemos ya calcular nuestro valor de la carga P, indicando que esta carga P va a ser igual al esfuerzo de tensión multiplicado por el espesor de la placa principal, por el ancho B, menos el número de roblones que tenemos en esa fila, por el diámetro más 0.32. Si vamos reemplazando valores, podríamos calcular una carga P que va a ser igual a 2800, la resistencia a tensión, multiplicado por el espesor de la placa principal, un espesor de 1, por un ancho B. Este ancho B, lo habíamos visto anteriormente en los datos, es el ancho que estamos registrando en esa placa, un ancho de 45 centímetros. Entonces eso es lo que corresponde que tomemos en cuenta para este cálculo. Un valor de 45 centímetros. El número de roblones hará referencia al número de roblones que tenemos en esa fila, en la fila de la sección 1.1. Si nos fijamos en la sección 1.1 solamente tenemos un roblón. Entonces acá vamos a ponerle un valor de 1 por el diámetro de nuestros roblones, un valor de 1.2 más 0.32. Obteniendo de esta forma una carga P4 igual a 121.744 kilogramos. Vamos a continuar ahora con nuestra sección 2.2, pero en este caso yo voy a indicar que al ser una sección interior, el esfuerzo de tensión que nosotros estaríamos registrando va a ser igual a nuestra carga P, pero en esta ocasión esta carga P va a estar reducida en función del número de roblones exteriores que estaríamos manejando, multiplicado por la resistencia que tenemos, bien sea acortante, en este caso acortante doble. Posteriormente también vamos a realizar el análisis para nuestro aplastamiento. Todo esto dividido entre el espesor T multiplicado por el mismo término, ¿no? B menos el número de roblones en nuestra fila por el diámetro de los roblones más 0.32. Correcto. Entonces, para esto, si yo voy despejando la expresión, puedo indicar que la carga P que nosotros tendríamos para la sección 2.2 va a ser una carga P5 y va a ser igual a el esfuerzo de tensión multiplicado por el espesor T por el ancho B menos el número de roblones en esta fila por el diámetro más 0.32 y esto más el número de roblones exteriores por la resistencia acortante doble. Hay que recalcar que en este caso yo estoy manejando la resistencia cortante doble para la placa principal, ya que la placa principal va a estar soportando dos áreas de corte. Si se fijan, una en la parte superior y una en la parte inferior. Por esas razones que consideramos la resistencia cortante doble. Cuando estemos manejando las cubreplacas será resistencia cortante simple, porque solamente una área estará en contacto con esa placa. Habiendo explicado eso, entonces podemos ya realizar el cómputo de esta carga P5, indicando que
la carga P5 va a ser igual a nuestro esfuerzo de tensión 2800 multiplicado por el espesor de la placa principal de 1 por el ancho de 45 menos el número de reblones que tenemos en esta fila. En la fila de la sección 2.2 tenemos un total de 2 reblones, 1 y 2. Entonces vamos a poner eso por acá, menos 2 reblones por el diámetro de nuestros reblones de 1.2 más 0.32. Y a esto tenemos que sumarle la resistencia que vamos a registrar de los reblones exteriores. Si yo estoy analizando la placa principal, tengo que considerar todo este segmento de acá hasta la sección 2.2. Entonces acá va a estar cooperando los reblones de la hilera 1. Aquí tenemos solamente un reblón, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a poner por aquí. El número de reblones exteriores va a ser de 1. Y la resistencia cortante doble, ¿se acuerdan que habíamos calculado eso anteriormente? Esa resistencia cortante doble es este valor de acá, ¿no? Un valor de 3.392.92 kilogramos. Entonces anotamos esto por acá, más 3.392.92. Y es de esta forma entonces que la carga P5 va a ser igual a 120.880.92 kilogramos. Cabe recalcar entonces que en este cálculo nosotros hemos considerando el esfuerzo de tensión que se va a generar en la placa más la resistencia a corte doble que tenemos por los remaches, ¿de acuerdo? Ahora nosotros vamos a realizar el análisis en esta misma sección 2.2, pero para el esfuerzo que tenemos a tensión más la resistencia a aplastamiento que estaríamos registrando en este eje. Para lo cual entonces yo puedo indicar que nuestra expresión ahora va a ser de la siguiente manera. El esfuerzo de tensión va a ser igual a nuestra carga P menos el número de reblones exteriores multiplicado por, en este caso, la resistencia que estaríamos manejando por esfuerzo de aplastamiento. ¿En qué placa? En la placa principal. Esto dividido entre la misma área, es decir, el espesor T multiplicado por el ancho B menos el número de reblones en una fila por el diámetro más 0.32. ¿Correcto? Entonces de esta expresión nosotros ya podemos ir reemplazando valores. Simplemente indico que la carga P va a ser igual a el esfuerzo de tensión 2800 por el espesor T de 1 centímetro multiplicado por el ancho B de 45 menos el número de reblones en la fila. Seguimos en la sección 2.2 por 1.2 más 0.32. ¿Sí? Y a esto tenemos que sumarle el número de reblones exteriores. Seguimos en la hilera 2.2, entonces solamente tenemos un reblón exterior multiplicado por la resistencia de aplastamiento que estaríamos manejando para la placa principal. Esa resistencia la habíamos calculado aquí, ¿no? La resistencia para aplastamiento en la placa principal, un valor de 2400. Entonces anotamos esto por acá. Más 1 por 2400. Correcto. Entonces de esta manera nosotros podemos calcular un sexto valor de la carga P máxima que podemos llegar a soportar, en este caso para la carga para la falla por tensión, un valor de 119.888 kilogramos. Ese es todo el análisis que tenemos que realizar para la sección 2.2. Voy a ahora trabajar en nuestra sección 3.3. En el caso de la sección 3.3, de igual manera tenemos que considerar los dos posibles escenarios, en los cuales tenemos que considerar los esfuerzos por tensión y también tenemos que tomar en cuenta la resistencia por esfuerzo cortante, en este caso doble, ¿no? Muy bien, entonces siguiendo la misma lógica de lo que habíamos explicado anteriormente, puedo indicar que
la expresión que vamos a utilizar va a ser esta, ¿no? Que el esfuerzo de tensión va a ser igual a la carga P menos el número de roblones exteriores por la resistencia cortante doble por el espesor y demás, ¿no? Entonces de esta expresión yo puedo indicar que nuestra carga P va a ser igual a el esfuerzo de tensión multiplicado por el espesor por un ancho B menos el número de roblones en la fila multiplicado por el diámetro más 0.32, ¿sí? Y a esto tenemos que sumarle el número de roblones en las hileras exteriores por la resistencia a cortante doble, ¿sí? Vamos a ir reemplazando valores entonces. Voy a decir que nuestra carga P va a ser igual a el esfuerzo de tensión tiene un valor de 2800 por el espesor de la placa principal de 1 y el ancho 45 menos el número de roblones que tenemos en la fila. En este caso, en la sección 3.3, noten que nosotros tenemos 1, 2 y 3 roblones. 3 robloncitos. Entonces eso es lo que vamos a anotar por acá. Vamos a decirle menos 3 roblones por el diámetro de los roblones de 1.2 más 0.32 más el número de roblones exteriores. Si ahora estoy manejando la sección 3.3, tenemos que tomar en cuenta que los roblones exteriores van a ser los de la sección 1 y los de la sección 2. En total tendríamos 1, 2 y 3, estos 3 roblones. Entonces esto es lo que voy a anotar por acá. Más 3 veces la resistencia a cortante doble. La resistencia a cortante doble también recordaremos ya habíamos calculado un valor de 3.392.92 kilogramos, ¿no? Entonces anotamos eso por favor. Vámonos hasta acá abajo. Más 3 por 3.392.92, encontrando de esta manera entonces una carga P7 referente ya al esfuerzo de tensión más la resistencia que va a ir otorgando nuestros roblones a cortante doble. Un valor de 123.410.76 kilogramos. Vamos a continuar ahora realizando el análisis para nuestro esfuerzo de tensión en la misma sección 3, pero en este caso más la resistencia que vamos a tener por el aplastamiento en la placa principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que considerar? Podríamos decir que la carga P va a ser igual a el esfuerzo de aplastamiento el esfuerzo de tensión que registramos por T por el espesor por el ancho B menos el número de roblones en la fila de análisis por diámetro más el 0.32, en este caso más el número de roblones exteriores multiplicado por la resistencia a aplastamiento en esta ocasión para la placa principal. ¿Ya? Simplemente reemplazamos números. Voy a decir que nuestra carga P va a ser igual al esfuerzo de tensión de 2800 por el espesor de la placa principal de 1 por el ancho de 45 menos 3 roblones en esa fila por 1.2 más 0.32 más el número de roblones exteriores de 3 y multiplicado por la resistencia que tendríamos para aplastamiento en la placa principal. Vamos a revisar cuánto era ese valor. La resistencia de aplastamiento para la placa principal es de 2400 kilogramos. Entonces eso es lo que anotamos por acá abajo. Más 3 multiplicado por 2400. Es de esta forma entonces que tenemos un octavo valor, sí, correcto, un octavo valor de nuestra carga P que va a ser igual a 120.432 kilogramos. Con esto yo he terminado el análisis de los esfuerzos de tensión que se van a generar sobre la placa principal. Ojo, todo esto lo hemos hecho para la placa principal en la sección 1.1, en la sección 2.2 y en la sección 3.3. El mismo procedimiento vamos a realizar ahora para nuestras cubreplacas. Vamos a anotarlo por aquí.
cubre placas, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las cubreplacas, también tengo que analizar una sección 1.1, una sección 2.2 y una sección 3.3. Ahora bien, lo que tenemos que tomar en cuenta para esta ocasión es que las cubreplacas van a recibir las cargas desde el otro costado. ¿A qué me refiero? Fíjense, si yo me dirijo por acá, la placa principal tenía esta sección, la sección 1.1, como la sección inicial. A ver, vamos a resaltarla con un color rojo. Esta sección como la sección 1.1. Esta sección como una sección 2.2. Y finalmente esta sección como la sección 3.3. Para la placa principal, la sección 1.1 era la hilera interior, y luego las 2.3, ¿no? Llevan tomando en cuenta posteriormente la resistencia que iba recibiendo de las hileras 1 y de la hilera 2. En el caso de las placas de las cubreplacas, vean que primero que nada soporta una carga de P medios. Y luego la primera hilera va a ser la hilera 3, luego la hilera 2 y luego la hilera 1. ¿De acuerdo? Esa observación entonces para el cálculo de las resistencias por corte y por aplastamiento. Entonces, habiendo aclarado eso, voy a decir que en la sección 1.1 el cálculo se lo tiene que realizar como el cálculo de de una de las hileras externas, ¿no? Voy a decir que el esfuerzo de tensión para esta va a ser igual a la carga, que en este caso va a ser la carga P medios, menos el número de roblones exteriores por la resistencia a cortante doble. Todo esto dividido entre el área, ¿no? Que va a ser T multiplicado por B menos el número de roblones en la fila por el diámetro más 0.32. Correcto. Eso es entonces lo que tenemos. Recordando por favor que en este caso estamos analizando el esfuerzo de tensión más el esfuerzo por cortante, pero en este caso el cortante simple, por favor. Las placas solamente están soportando cortante simple, las cubreplacas. Entonces vamos a corregir esto, por favor. Y voy a decir que en este caso será del esfuerzo cortante simple. Muy bien. De esta expresión entonces nosotros ya podemos despejar nuestra carga P, indicando que la carga P va a ser igual a 2 multiplicado por el esfuerzo de tensión por el espesor T por B menos el número de roblones en una fila por el diámetro más 0.32. Perdonen, aquí vamos a poner. No estaba bien. Esto más el número de roblones que tenemos en las fibras exteriores y multiplicado por la resistencia a cortante simple, en este caso para las cubreplacas. ¿Por qué cortante simple? Por el hecho de que, como pueden notar acá, las cubreplacas solamente están en contacto con esta área, una área por roblón, ¿no? Simplemente por esa razón. Muy bien, entonces vamos a ir reemplazando valores. Voy a decir que nuestra carga P va a ser igual a 2 multiplicado por el esfuerzo de tensión de 2800 por el espesor de las cubreplacas, que va a ser un valor de 0.8, por el ancho B de 45 menos el número de roblones en la fila. Estamos hablando de la fila número 1, ¿no? Entonces, la sección número 1 tiene solamente un roblón. Vamos a ponerle menos 1 por el diámetro 1.2 más 0.32, correcto, más el número de roblones exteriores. En este caso, los roblones exteriores para la cubreplaca va a ser los roblones de las filas 2 y de la fila 3. Estos 5 roblones en total, ¿ya? Entonces voy a anotar acá más 5 veces la resistencia a cortante simple.
Vamos a revisar cuánto era ese valor de la resistencia cortante simple. Aquí lo tenemos, ¿no? La resistencia cortante simple tiene un valor de 1696.46. Entonces anoto eso. 1696.46. Y es de esta forma que podemos encontrar una novena carga P, que va a ser igual a 211.755 kilogramos. En esta misma sección 1.1 yo también tengo que ahora analizar el efecto de los esfuerzos de tensión, pero más la resistencia que van a generar los esfuerzos de aplastamiento, ¿no?, de las fibras anteriores. Entonces, bueno, creo que lo habíamos anotado como resistencia por aplastamiento. Resistencia por aplastamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a indicar que nuestro esfuerzo, nuestra resistencia, perdón, el esfuerzo de tensión que vamos a registrar va a ser igual a nuestra carga P medios menos el número de roblones que se encuentran en la fibra exterior por la resistencia a esfuerzo de aplastamiento en las cubreplacas. Esto dividido entre el área de siempre. Ya directamente lo vamos a poner así como el área. Correcto. Entonces voy a indicar que nuestra carga P va a ser igual a 2 multiplicado por el esfuerzo de tensión 2800 por el espesor de la placa de 0.8 por el ancho de la placa de 45 centímetros menos el número de roblones en la fila de 1 por el diámetro 1.2 más 0.32. Todo esto nosotros tenemos que sumarle, agregarle el número de roblones externos 5 por la resistencia a aplastamiento de la cubreplaca. Esa resistencia de aplastamiento la habíamos calculado por acá. Aquí está. Resistencia de aplastamiento para las cubreplacas, un valor de 3.840 kilogramos. Correcto. Entonces vamos a poner ese valor por aquí. Más 5 por 3.840. Obteniendo de esta forma la décima carga de falla, un valor de P10 que va a tener un valor de 233.190.4 kilogramos. Continuemos con la siguiente sección. La siguiente sección será la sección 2.2. Donde requiero calcular, por un lado, los esfuerzos de tensión con la resistencia a cortante. En este caso ya estamos manejando cortante simple, ¿no?, para las cubreplacas. Entonces podríamos decir que directamente vamos a anotar nuestra expresión, que la carga P va a ser igual a 2 veces la resistencia a tensión de 2800 multiplicado por el espesor de 0.8 por el ancho 45 menos el número de roblones en la fila. En la sección 2.2 tenemos 2 roblones, multiplicado esto por el diámetro de los roblones 1.2 más 0.32. A esto nosotros tenemos que sumarle el número de roblones exteriores. Si estoy manejando la sección 2.2, los roblones exteriores van a ser los roblones de la hilera 3. Entonces tendríamos 1, 2 y 3 roblones exteriores. Correcto. Entonces eso es lo que vamos a anotar por acá. Más 3 veces la resistencia a cortante simple. Esa resistencia a cortante simple era de 1696.46 kilogramos. Obtenemos nuestra carga en número 11 con un valor de 198.159.56 kilogramos. Realizamos lo mismo para, en este caso, el esfuerzo de tensión, pero considerando la resistencia
a aplastamiento que estaríamos registrando en las cubreplacas. Entonces, para este caso podemos indicar que esta carga P va a ser igual a 2 veces la resistencia a tensión de 2800 por el espesor de la cubreplaca de 0.8 por 45 menos 2 por 1.2 más 0.32, los diámetros, el área de nuestra región en tensión, más el número de reblones externos que hemos dicho 3, en este caso por la resistencia a aplastamiento de la cubreplaca, que va a ser de 3840, obteniendo de esta manera una carga P12 igual a 211.020.8 kilogramos. Y finalmente nuestra última sección, la sección 3.3, va a ser la primera sección considerando desde el punto de ejecución de la carga que se efectúa sobre la cubreplacas. Entonces, en este caso nosotros podemos decir que directamente el esfuerzo de tensión podrá ser calculado como P medios dividido entre el área total, ¿no? Esta área que ya habíamos presentado, que va a ser el espesor T multiplicado por B menos el número de reblones que manejamos en la fila por el diámetro más 0.32. En este caso no hay ningún decremento por resistencia de alguna fila previa, ¿no? Entonces podemos indicar que nuestra carga P va a ser igual a simplemente 2 multiplicado por 2800 por el espesor 0.8 por el ancho de 45 menos el número de reblones en la fila. Estamos manejando la sección 3.3. Esta sección 3.3 tiene un total de 3 reblones en esa fila. 1, 2, 3, ¿no? Entonces voy a anotar esto por acá. Menos 3 reblones y multiplicado por el diámetro de 1.2 más 0.32. De esta forma obtenemos una carga P13 que va a ser igual a 181.171.2 kilogramos. Para finalizar entonces, de todos estos valores que nosotros hemos ido calculando, podemos indicar que la máxima carga que se puede efectuar sobre nuestra unión va a ser el menor valor de todos estos, es decir, el menor valor entre P1, P2, P3, P4 y así sucesivamente hasta considerar nuestro valor P13. Donde estos valores son los que hemos ido calculando a lo largo del video, empezando desde nuestro P1 20.000. Tenemos nuestro P2 14.400, P3 23.040, vamos con el 14.400, 121.000, sigue el 14.000, sigue el 14.000, sigue el 14.000, 14.000 sigue siendo menor que P7, 14.000 sigue siendo menor que 120, 14.000 sigue siendo menor que 211.000, menor que 233.000, menor que 198.000, 211.000 y perfecto, ¿no? De esta manera concluimos que nuestra carga P máxima que podemos llegar a efectuar en nuestra unión tendrá un valor de 14.400 kilogramos, ¿no? Siendo esta ya nuestra respuesta final del problema. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Recordarles también que en el link de que en la descripción de este video les dejaré el link del grupo de WhatsApp con el cual vamos a ir coordinando de nuestros siguientes videos, ejercicios y demás de la materia de resistencia de materiales 2. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta la pueden dejar en la parte inferior de los comentarios y al final de la semana estaré subiendo un video respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.